lo que van a observar, probablemente, lo que es seguro que pueden hacer son medidas sobre los fragmentos de Posidonia que les hemos facilitado y luego muy probablemente identificación de fauna y flora también, epífitos, algas epífitas, que van asociados a los fragmentos, que irán apareciendo a lo largo de estos meses. Ajá, hay bichos ya, ¿eh? Vale, esto va a ser otra de las componentes del proyecto. Por nuestra experiencia previa haciendo esta misma actividad con otros colegios los años pasados, la fauna es abundante y suele ser una experiencia bastante gratificante para ellos porque son formas que normalmente en la actividad rutinaria, digamos, de uso habitual de la costa, incluso haciendo snorkel, no se ve, porque son organismos pequeños que necesitas un acuario para poder verlos o bien trabajar en algo relacionado. Son un poco generalidades sobre la planta y sobre el ecosistema de las praderas, para que ellos estén familiarizados con lo que es, al mismo tiempo que les explicamos que esto es la rama educativa de un proyecto de investigación en curso ahora, ¿no? Entonces así también son partícipes de las actividades de I+D que se desarrollan en Baleares y saben cuál es el estado del arte, digamos, de la restauración de Posidonia oceànica. I també aprofitar el tema de contaminació ambiental que tenim a la nostra assignatura. Ells veuran com una activitat humana pot afectar un ecosistema, en aquest cas de la Posidònia. Pero la gran mayoría en abundancia y en biodiversidad de fauna asociada a las praderas son animales muy pequeños. Jo crec que m'agradaria cercar els microorganismes que podem anar trobant durant aquest procés a la Posidònia. Así aprendemos para qué es importante y sabemos que hay que cuidarla. El proyecto de Posidonia al aula tiene una característica y es que es muy libre. Deja a los docentes la posibilidad de decidir con sus alumnos, según sus inquietudes, qué enfoque le quieren dar al proyecto. Sí, cada setmana i mitja o cada setmana hauran un carregat d'anar a cercar aigua, són 50 litres d'aigua de la mà. A ver, la Posidonia en sí ya es muy antigua, entonces ya eso ya hace que tengamos que cultivarla y que no se pierda. És una generació que està molt conscienciada en el medi ambient i abans de que vengués Cime Ideal jo vaig explicar en què consistiria el projecte, per què ho fan i què és el que nosaltres faríem per seguir aquesta tasca de divulgació i de conscienciació ambiental. También es lo que nos ayuda a limpiar las playas, que tengan este color, que también tiene un montón de fauna. Nos conciencia un poc de que hem de cuidar el nostre medi ambient i ja que la Posidònia és part de les Illes Balears, pues hauríem de cuidar-lo un poc més.